Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Soy John. Os damos la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. Hoy está con nosotros Inés Drexel y viene a compartir la charla titulada Hipnosis en terapia, beneficios, ventajas e inconvenientes. Inés Drexel trabajó durante años en el mundo de las multinacionales, el cual abandonó para dedicarse en exclusiva a ayudar a los demás a encontrar su camino. Todo ello mediante un curso intensivo llamado El viaje al corazón. Es hipnoterapeuta especializada en programación neurolingüística, técnicas de alto impacto y maestra de Reiki. Si quieres ayudarnos, te voy a pedir unos pequeños gestos con los que puedes hacer un gran bien. Pulsa el icono de la mano hacia arriba en esta conferencia. Es el símbolo de me gusta de este vídeo en YouTube. También puedes hacer un comentario positivo del mismo. De esta forma colaboras con Mindalia y consigues que estos vídeos lleguen a muchas personas en todo el mundo. Por otro lado, te animamos a que te suscribas al canal de YouTube de Mindalia Televisión. Es un gesto muy sencillo y una gran colaboración para todos nosotros. Recuerda también que para participar en directo con nosotros desde ya mismo puedes utilizar el chat que hay a la derecha de tu pantalla, haciendo tus preguntas a nuestra invitada de hoy y al final de su charla las responderá amablemente. El funcionamiento es muy sencillo. Pon primero la palabra pregunta en mayúsculas y escribe tu pregunta seguido del país desde donde nos estás viendo. Así, de esta forma, podemos pasarle las preguntas que consideréis oportunas para Inés. Y bien, vamos a dar paso ya a nuestra invitada Inés Drexel y su conferencia Hipnosis en terapia, beneficios, ventajas e inconvenientes. Inés, buenas, hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, buenos días para aquellos que estén a lo mejor en otro lado del mundo, del charco, como quien dice. Y muchísimas gracias, es un honor de verdad poder estar aquí en Mindalia, poder hablar de mi tema principal, lo que más me gusta en todo el tema de las terapias, que es en concreto la hipnosis. Así que pues encantada y es un placer empezar con vosotros aquí, poder hablar sobre este tema tan interesante para mí por lo menos, que es la hipnosis y que es el primer hilo que hice el salto de la empresa al mundo al final de las terapias y del crecimiento personal. Así que muchísimas, muchísimas gracias de invitarme, de poder estar aquí. Muchas gracias, Inés. Lo único que te voy a pedir es si te puedes mover un pelín a tu izquierda para estar en el ¿Sí? centro del cuadro y que te vean mejor. A ver ahí, perfecto. Ahí. Y ya cuando Ok. quieras te cedo la palabra, todo tuyo. Gracias. Ok, pues muchísimas gracias. Lo dicho, es el tema donde yo empecé y además me fascinó porque, bueno, soy hija de terapeuta, estoy familiarizada con lo que es la programación neurolingüística, con la PNL, con la terapia de Gestalt, con la relajación, etcétera, porque lo he vivido siempre desde casa, por decirlo de alguna forma. Pero nunca me había llamado tanto la atención como fue la hipnosis. La hipnosis, yo siendo también una persona bastante racional y viniendo del mundo de la empresa, de compras, logística, organización, todo ese tipo de cosas, a mí realmente la hipnosis me llamó la atención. Llegué casi como quien dice por casualidad o causalidad, como ya sabemos que es eso en concreto, que no existen las casualidades, pues yo llegué un poco empujada por una amiga y de repente aparecí en algo que yo decía, bueno, a ver qué van a hacer conmigo, ¿no? Y precisamente, ¿qué pasó? Pues conseguí relajarme, conseguí entrar en un estado de trance profundo y además lo más importante de todo esto fue que aprendí a transformar realmente un estado en una rapidez impresionante. Entonces, qué mejor que realmente al final formarme y también con esas casualidades, causalidades de la vida, poco a poco me fui adentrando hasta estar como estoy ahora, dedicada en exclusiva precisamente al mundo de la hipnosis, al mundo del crecimiento personal y como también bien ha dicho John en la introducción, el viaje al corazón, que es lo que llamo yo cuando hago mis cursos concretos de hipnosis, alto impacto, programación neurolingüística y en definitiva todo lo que tiene que ver con el crecimiento personal. Porque realmente yo me pregunto, ¿es necesario que vivamos en el sufrimiento? ¿Es necesario que vivamos desde el lamento de que estamos mal, tanto en enfermedades como a nivel mental, depresión y tantas cosas? Pues yo os voy a decir, no, no es necesario. Yo creo que hemos venido aquí, que es un regalo en nuestra vida, que venimos aquí para crecer,
para hacer las paces entre nosotros, para vivir en armonía. Y también hemos venido aquí para aportar nuestro granito de arena a este mundo. Yo creo que eso es fundamental. Y precisamente la hipnosis es algo que a mí me ha demostrado una y otra vez y me está demostrando constantemente que tiene infinidad de ventajas. Yo aparte, aparte que soy alemana, que supongo que muchos de vosotros lo veréis con el apellido este que tengo, pues también en Alemania hay una formación, bueno, mejor dicho, para ser terapeuta oficialmente se necesita acceder a un examen, cosa que aquí en España no está pasando. Y precisamente es curioso que cuando yo estuve estudiando para ese examen en concreto, la hipnosis se hablaba una y otra vez, por lo cual fue un alivio, un halago de saber que oficialmente se está hablando de la hipnosis. En concreto, por ejemplo, se está utilizando de forma oficial. En Alemania todavía no se paga por la seguridad social, pero sí que se está pagando por la seguridad social en países como en Austria y en otros países para que, por ejemplo, para el parto, para la preparación para el parto, se está pagando por la seguridad social en Austria, por ejemplo, para casos de depresión. Es decir, infinidad, vamos a ir ahora profundizando a lo largo de este tiempo que tenemos hoy y vamos a ir profundizando y vais a ver, es increíble la cantidad de beneficios que tiene. Entonces, bueno, yo voy a empezar con las desventajas, ¿por qué no? Vamos a empezar con las desventajas. Las desventajas en concreto es, por ejemplo, que la hipnosis siempre, 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 siempre es una autohipnosis. ¿Qué significa eso? Pues que la hipnosis al final, si uno no quiere, no entra en estado de hipnosis. Me encuentro una y otra vez, y esa es otra de las desventajas, que hay unos mitos creados alrededor de la hipnosis, como si la hipnosis consiguiéramos controlar la mente de los demás. Realmente esto se ha generado un poco por esos espectáculos que, sinceramente, está divertido y demás, pero tiene también su explicación. Entonces, de alguna forma, cuando lo vemos en estos programas de televisión de la tarde, no quiero especificar muchas veces, donde se hace un show alrededor de la hipnosis, es una pena porque lo que estamos haciendo es ridiculizando una herramienta que nos puede servir inmensamente para cambiar, para ahorrarnos muchísimo dinero en medicamentos, en medicinas, en seguir arrastrando los pies desde el lamento, y eso es muy metafórico. Entonces es una pena que por ese mito creado alrededor rompamos de alguna forma lo que es una herramienta tan eficaz que puede ser en este caso la hipnosis. Entonces, por ejemplo, ese mito creado hace que haya muchas personas, tanto para bien como para mal, crean que la hipnosis lo que va a hacer es tal cual y vamos a conseguir que me quites mis problemas. ¿Cuántas veces he recibido en consulta que vengan personas, por ejemplo, que quieran dejar de fumar y me digan, mira, la verdad es que yo no quiero ni siquiera dejar de fumar, simplemente me gusta fumar, pero me gustaría que me lo quites porque es malo y me han dicho que es malo y me gasto mucho dinero. Entonces, claro, ¿qué nos está pasando, por ejemplo, con eso? Pues que creemos que la hipnosis me va a quitar de la mente algo que yo he creado. No, la hipnosis siempre, siempre, siempre es una autohipnosis. Realmente yo acepto, yo creo un vínculo con la persona con la que voy a trabajar, se crea un vínculo entre esas dos personas y a partir de ese vínculo acepto, como paciente en este caso, que se genere, digamos, acepto esas sugestiones. Esas sugestiones siempre, en todo caso, van a ser algo que no atente contra mi moral, va a ser algo que no atente contra mi voluntad en ningún momento y sobre todo va a ser algo que para mí sea coherente, que sea lógico. En el sentido de que algo malo, si a mí me dicen que en ese momento me desnude y yo no soy exhibicionista, no lo voy a hacer. Si en este caso no quiero ni siquiera dejar de fumar, tampoco lo voy a dejar en ese momento, porque no tengo interés de dejar de fumar. Otra cosa es si luego en la consulta, en la terapia en sí, consigamos convencer de alguna forma a esa persona que le va a causar grandes perjuicios en este caso, ¿no? Entonces, digamos, ahí está un poco el truco. Quiero decir en este caso que por desgracia muchas veces nosotros queremos que nos quiten nuestros problemas, pero no estamos poniendo la parte nuestra, que es la más importante, es decir, la voluntad por mi propia parte. Entonces, es una autohipnosis. Esa es una de las
desventajas, entre comillas, que a la vez también es una ventaja, por supuesto. Entonces, si no quiero, no funciona. Yo de verdad, yo me he encontrado con personas que han dicho así, tal cual, no, yo la verdad es que no creo nada en esto, no me convence absolutamente nada, yo solo estoy aquí porque mi mujer me ha dicho que yo venga, que suele ser bastante a menudo, y entonces simplemente por ese motivo necesitamos saber qué hacemos en este caso. ¿Cómo consigo convencer a esa persona? ¿Cómo conseguimos llegar a un acuerdo para que a lo mejor en este caso sí que lo acepte? En ese caso además conseguimos llegar a un acuerdo y fue divertido porque de alguna forma a esa persona le dije, bueno, pues perfecto, tú cumples con tu mujer, yo cumplo con tu mujer y hablamos un rato, charlamos tranquilamente sobre la hipnosis y se ve que eso de alguna forma le tocó el amor propio y entonces en ese momento sí que entró en un estado de hipnosis hasta el punto de roncar, de entrar en una relajación profunda. Pero luego ya cuando íbamos a trabajar con la programación neurolingüística, con la PNL, ahí fue cuando se despertó y dijo, no, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Entonces, bueno, perfecto, pero quiero decir con eso que siempre es una autohipnosis. Nunca domino la mente de la otra persona. Tan fácil para aquellos que tengáis a lo mejor miedo sobre la hipnosis, tan fácil que os podría decir, si no todo el mundo se dedicaría a la hipnosis y los grandes mandatarios serían los primeros que tendrían el poder de la hipnosis y controlarían la mente del uno del otro. Imaginaros los grandes jefes de gobiernos, que no quiero nombrar, que estarían todos el uno hipnotizando al otro. Es absurdo. Entonces, no, tranquilos, la hipnosis nunca domina la mente de nadie, absolutamente nadie. Nadie se queda en estado de hipnosis para siempre. Como mucho, son 20 minutos y a los 20 minutos, suponiendo que yo le hago a alguien una hipnosis súper profunda, la más profunda de todos, como mucho o se duerme o llega a un punto donde después de 20 minutos ya se levanta, se despierta de la hipnosis, tal cual. Así que ese sería, digamos, otra bueno, de esos falsos mitos. Otra cosa también es el miedo. Evidentemente, si estoy agarrotado, si estoy lleno de miedo por estos falsos mitos, pues es posible que no entre en esa hipnosis porque estoy todo el rato pendiente, estoy alerta. De hecho, hay trucos para que yo no entre nunca en un estado de hipnosis. Yo, por ejemplo, con mi hipnoterapeuta, con mi maestro, en este caso Horacio Ruiz, cuando solo escucho su voz y la palabra azul, automáticamente entro en un trance hipnótico, porque la hipnosis es acumulativa. Cuando ya hemos trabajado muchísima hipnosis, cuando nosotros mismos al formarnos también obviamente nos trabajamos, pues entonces se va acumulando, se va acumulando. Simplemente, si yo ahora no quisiera entrar en ese estado de trance hipnótico, con comerme un chicle sería suficiente como para no entrar, porque el masticar hace que me mantenga alerta. ¿Por qué? Porque es como antagónico, ¿no? El uno con el otro. Entonces, por ejemplo, ese sería esas desventajas. Otra desventaja también tenemos, por ejemplo, que a una persona que le cuesta seguirme, que sería, por ejemplo, un anciano, que a lo mejor tenga una demencia, que tenga un Alzheimer, pues sería también posible que no entre en un estado de hipnosis porque, digamos, ya no me presta la atención. O algún niño muy pequeño, probablemente un niño de menos de 4 años, algo parecido, que no me preste atención. Sin embargo, por ejemplo, los niños son muy, muy hábiles para entrar en hipnosis y sobre todo son muy colaboradores a la hora de trabajar para su propio bien. Como bien digo, todo esto siempre es para nuestro propio bien, ¿no? Entonces los niños es muy bonito trabajar con ellos porque conseguimos que con una PNL, muchas veces cuando he trabajado con niños, donde hemos trabajado, obviamente siempre con los padres, porque creo que el niño solo es un reflejo, un espejito de lo que está pasando en casa, de lo que pasa con los padres, ¿verdad? Entonces, cuando trabajamos con un niño, es muy bonito, es muy fácil porque no cuestiona, porque trabajamos una PNL, trabajamos una visualización, trabajamos una nueva creación mental, por decirlo así, y el niño confía, cosa que los mayores muchas veces ya no confiamos, porque siempre estamos cargados de creencias, estamos cargados de viejos patrones, bueno, de tantas y tantas cosas que son las que de hecho al final nos limitan, nos enferman, nos mantienen tal cual estamos. Entonces, precisamente con niños es muy bonito trabajar. Luego con los padres cuesta un poquito más, pero también es posible, ¿no? Entonces, de verdad, trabajar con niños, trabajar con los padres después, por supuestísimo, es muy, muy, muy eficaz. ¿Qué más
inconveniente, digamos, tiene? Pues los problemas mentales como puede ser la esquizofrenia. Pero creo que también es cierto que cuando a alguien se le diagnostica una esquizofrenia, debería tener en cuenta que no debe ni siquiera hacer yoga, no debe ni siquiera tener todo lo que tenga que ver con espiritismo, con cosas demasiado espirituales, porque todo eso le puede causar algún trastorno o activar de alguna forma su problema de esquizofrenia, ¿no? Eso creo que lo normal es que los psiquiatras, en este caso, lo avisen de que no deben meterse en ese tipo de cosas y evidentemente ni qué decir tiene, pues, por ejemplo, hablar de hablar drogas o demás, ¿no? Obviamente. Pero quiero decir, esos serían los casos, las desventajas, para mí entender, que tiene lo que es la hipnosis. Otra de las desventajas, por desgracia, porque yo en mi caso trabajo tanto en hipnosis como también regresión incluso a vidas pasadas. Otra desventaja es las luchas que hay y sobre todo, por desgracia, que hay en España relacionado con el tema de las hipnosis. Hay diferentes escuelas, en vez de juntarlo todo en una, en vez de que haya por decirlo así, un examen oficial para que nos permitan a todo tipo de terapeutas dedicarnos a esto, dedicarnos a la ayuda, al crecimiento personal. Por ejemplo, por comparar en este caso, en Alemania hay un examen, como os he comentado, y hay una ley, una sentencia firme además, que en su momento dijo: el que sana tiene razón. Es decir, ya no se cuestiona si tú vienes de esta escuela, si vienes de la otra escuela, si estás sanando con un tipo de terapia, con otro tipo de terapia. El que sana tiene razón. Entonces, yo lo que he visto, lo que me ha llamado la atención, y es muy, muy peculiar, sobre todo en España, es que en España hay constantemente luchas de si copyright de la PNL, que no se puede utilizar el nombre en España, luchas de la hipnosis, que si eres de una escuela o eres de la otra, que si hablas de hipnosis no debes hablar de regresiones o al revés. Creo que con eso lo que estamos haciendo es poniéndonos zancadillas los unos a los otros. Creo que con eso es como cuando decimos entre bomberos no deberíamos pisarnos la manguera. Y creo que con eso lo que estamos haciendo es pisarnos la manguera entre nosotros, donde realmente podríamos hacer algo mucho más grande, mucho más amplio, precisamente quitando un poquito la hipnosis del espectáculo. No, no pasa nada que haya un poquito, pero quitándole un poco ese espectáculo y uniéndonos un poquito más, aunque tengamos diferentes vertientes, diferentes visiones. Yo creo que juntos al final conseguimos todos un mundo mejor. Yo creo que además soy partidaria de que en este mundo en el que estamos viviendo, en cuanto más compartimos, más grande se hace el corazón, como digo yo, ese viaje al corazón. Entonces, mejor compartir que competir. Es difícil de comprender, pero en cuanto más compartimos, más grandes nos hacemos, todos, y al final todos nos beneficiamos. Y este también sería una parte en la cual yo creo que deberíamos aprender a compartir. Creo que es muy, muy importante y lo digo además de corazón. Es decir, que cada uno busque su vía, que cada uno busque su mejor forma y cada uno tendrá además su público concreto, sin que nos hagamos competencia, porque cada uno llegará más a unos o a otros. Entonces, precisamente por eso creo que es importante que aprendamos a compartir, no a competir constantemente. Bien, y ahora vamos a lo más bonito, que es precisamente las ventajas. Las ventajas de verdad es, bueno, infinidad de ellas. ¿Qué os voy a decir si es mi pasión, la hipnosis? Tengamos en cuenta lo primero. Lo primero es que la hipnosis es una técnica. Es muy importante que tengamos eso claro. La hipnosis no es la que me quita el problema. La hipnosis no es, sino es una técnica que me ayuda a entrar en un estado de trance profundo o de trance. Es decir, incluso dentro de los tres niveles, por hacerlo en plan superficial, los tres niveles de trance, que sería uno ligero, uno mediano y uno muy profundo, que podría ser, por ejemplo, para trabajar una regresión a vidas pasadas o en vida incluso, con una hipnosis ligera podemos hacer la mayor parte de las cosas. Podemos con una hipnosis ligera, que es una técnica, como bien digo, y lo que aprendemos cuando trabajamos en hipnosis, aprendemos todas las posibles técnicas
que se pueda aprender. En cuanto más aprendamos, yo creo que mejor, porque de esa forma tenemos muchos recursos cuando tenemos diferentes personas con las que trabajar. Eso quiere decir que si, por ejemplo, yo trabajo con una persona, curiosamente, yo principalmente he aprendido la hipnosis ericksoniana, evidentemente, pero también ha habido casos que he usado la hipnosis autoritaria. Y es curioso porque la hipnosis autoritaria no me gusta a mí absolutamente nada, pero ha habido personas que necesitaban la hipnosis autoritaria. Si hablamos de la historia de la hipnosis, hay incluso, había una técnica que era el susto, que era una técnica donde se asustaba a la persona o se asustaba al animal y con ese susto ese animal entraba en un estado de hipnosis. Es interesante, ¿no? Entonces imaginaos, pues en cuanto más técnicas conozcamos, mejor podremos trabajar con ella. Entonces, como bien digo, en ese trance superficial, con ese ya es suficiente para, por ejemplo, quitar miedos. Como os he comentado al principio, y quiero hacer hincapié de eso, aparte de que es una técnica que es milenario, me apetece que sepáis que ya en Alemania, por ejemplo, hay un hospital concreto de hipnosis. Eso lo veo como ventaja, porque eso significa que ya están trabajando con ella, que no es una nueva técnica que uno se ha inventado, que no sé cuántos, que todavía no está comprobado, sino hay un hospital en concreto que se dedica en Renania, se llama el Hospital de la Hipnosis. Luego, además, lo estoy mirando, la clínica universitaria de Saarbrücken, que no sé ahora mismo cómo se dice, están trabajando concretamente el síndrome del intestino irritable, también demostrado. Hay miles de dentistas, más de 2000 oficiales dentistas en Alemania en concreto. Yo lo siento que me esté refiriendo tanto a Alemania, pero es un poco porque es lo que yo he estudiado y porque lo he visto como muy aplicado en vida, ¿no? En el día a día. También hay obviamente, cada vez más psicoterapeutas. También, en concreto, la Clínica Universitaria de Lüttich, más de 9000 operaciones se han hecho ya sin anestesia, en concreto con hipnosis. Aquí en España tenemos al doctor Escudero, que no lo hace con hipnosis, que lo hace con la noisiterapia, que también me quito el sombrero que tenga tanto valor, que sea tan valiente y que sea un hombre tan sabio. En Alemania ya están más de 9000 operaciones con hipnosis. Me parece increíble. Cualquiera que haya leído ya de lo que tiene una operación con hipnosis, significa que va a sangrar mucho menos, significa que la curación es mucho mayor. Fijaos además cómo reacciona el cuerpo, que es como si aceptara esa operación y de hecho, curiosamente, luego se necesitan mucho menos medicamentos, ¿no? Entonces, para mí, me parece muy significativo, me parece súper, súper interesante en ese momento que se hagan más de 9000 operaciones. O sea, me encanta saber eso, ¿no? Sin ir más lejos, también yo sé de primera mano que para la asistencia al parto muchas matronas están utilizando ya la hipnosis. De primera mano, en mi caso, yo misma he utilizado la autohipnosis, la autosugestión para mi tercer hijo y de hecho, pues igual que mi primero lo tuve en 16 horas, mi segundo lo tuve en 12, el tercero, y algunos dirán ya, pero ¿tenías epidural? Sí, tenía también epidural en el anterior, pero lo tuve en 3 horas. Y yo tenía claro que iba a tener ese hijo en 3 horas y en 3 horas tuve a ese hijo. Entonces creo que bueno, ¿qué os voy a decir? Es algo fascinante y es algo que funciona de una forma, yo me he dado cuenta conmigo misma, tanto con el dolor como en este caso, y con estas pruebas que os estoy diciendo, ¿no? En concreto también, bueno, en la Universidad de Göttingen, Tübingen, Freiburg y no sé cuántos están haciendo investigaciones y, como os he dicho también al principio, en Austria lo está pagando la Seguridad Social. Entonces, ¿qué más deciros? Que realmente es impresionante cómo está funcionando la hipnosis, ¿no? Cómo están dándose cuenta y la recomiendan, pero en Alemania todavía no la pagan en este sentido, pero sí que la recomiendan, por ejemplo, para casos de anorexia, que aquí, por ejemplo, está absolutamente prohibida, pero en Alemania se recomienda, aparte de otras terapias, por supuesto, se puede combinar, porque eso es lo bueno, que no es contraproducente que, digamos, utilicemos la hipnosis
y por otro lado utilicemos una terapia de grupo, que por ejemplo sería en el caso de la anorexia. No está contraindicado que a lo mejor incluso también se trabaje con otras posibles terapias, no lo sé, pero sí que sirve mucho, por ejemplo, en el caso de la anorexia, para esos momentos de ansiedad, para esos momentos de angustia, de que vienen esos miedos, ¿no? Esos miedos de que bueno, de lo que tenga ese caso en concreto, ¿no? Por eso digo, cualquier tipo de miedo es súper, súper eficaz, porque nos vamos al lugar, al origen donde se creó. A veces me pregunta la gente, bueno, pero ¿y se puede quitar algo así de repente? Porque es verdad que hay veces que la persona que viene a trabajar conmigo, pues a lo mejor dicen, pero yo puedo quitarme un miedo de un momento a otro. Pues sí, la verdad es que sí. Yo sé que sí, porque de la misma forma que se generó en un momento a otro, también se puede quitar de un momento a otro. Entonces yo digo, sí, sí se puede quitar. Es importante que también lo crea, es decir, es importante que también acepte esa autohipnosis, ¿no? Que esa, como digo, esa hipnosis. Pero es maravilloso cómo podemos quitar el miedo de un momento a otro. También otra de las grandísimas ventajas es que, obviamente, como decimos, a lo mejor puedo quitar el miedo en una sola sesión. En todo caso, hay personas que puedes trabajar con ellas durante años con una terapia convencional, que puedes trabajar durante años con psicoterapia, psicoanálisis. Y cuidado, no estoy para nada estoy hablando que no funcionen, pero si ahí le metiéramos a lo mejor tal vez una hipnosis, de verdad me quito el sombrero porque podemos quitar en muy pocas sesiones, a lo mejor llegar al quid de la cuestión. Lo bueno que tengo con la hipnosis es que todas esas fachadas que yo puedo presentar, y hablo de mi propia experiencia, es que cuando yo llego a lo mejor a una consulta, yo soy ese tipo de personas que tiene una inteligencia social bastante grande y llego a la consulta, hablo en primera persona, pero quiero decir cualquiera que sea de ese tipo de persona, llega a la consulta y a lo mejor se encuentra con, bueno, ¿qué es esto? Pues voy a presentar mi mejor vestido, por decirlo de alguna forma, ¿no? Mi mejor carta de presentación. Con hipnosis no me importa, porque con hipnosis ni siquiera tengo que hablar con esa persona. Con hipnosis simplemente trabajamos a nivel trance profundo, a lo mejor aplico lo que sería la programación neurolingüística, y a partir de ahí esa persona ya sabe, no hace falta ni que me cuente nada. Es más, yo incluso prefiero, cuando trabajo con alguien, prefiero que no me cuente demasiada historia. No quiero que me venda, digamos, su carta de presentación, no quiero que me cuente lo que yo quiero oír o lo que yo debo oír, sino prefiero que esa misma persona descubra cuál es su tema, cuál es su problema y cuál es su salida, porque de la misma forma que lo generó y que lo creó, también es capaz de salir de esa situación. Entonces, es mucho más profundo, es mucho más al grano y nos ahorramos un montón de sesiones que simplemente son para charlar, que simplemente son para contar, bueno, lo que quiero que tú oigas, para romper a lo mejor esos muros que se crearon en su momento, pero que pueden pasar sesiones y sesiones y sesiones, ¿no? Entonces, por ese mismo motivo es algo, me parece muy rápido, podemos trabajar muy rápidamente y normalmente, fijaos como a lo mejor en la psicología convencional se habla de una sesión, de una terapia corta, creo que estamos en 10, 15 sesiones, pero en caso de hipnosis rara vez se llegan a las 10 sesiones. Fijaos cómo se acorta totalmente el tipo de la cantidad de sesiones. Normalmente con 4 sesiones. Volvemos a las desventajas para aquellos que a lo mejor quieren hacer gran negocio con esto. Pues evidentemente en ese caso no, no, bueno, pues no vas a hacer ese gran negocio, por decirlo de esa forma. Si trabajamos en esto precisamente por amor, de verdad, por pasión, pues es algo tan bonito el poder ver cómo una persona en muy poquitas sesiones encuentra su camino. Y luego serán otros temas, pero se va, digamos, trabajando punto por punto y de una forma muy rápida, muy, muy eficaz, ¿no? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Pues, por ejemplo, bueno, como os digo, el quitar el miedo, cualquier tipo de fobia.
que puede ser la fobia a volar, a los animales, a las arañas, a los gusanos. Con una hipnosis conseguimos ver esa araña y cambiar completamente el estado, ¿no? El no tener ningún problema con ello. Cuando además lo estamos asimilando, cuando ya estamos trabajando sobre el momento donde se generó, el lugar donde se generó, conseguimos precisamente sanarlo de una forma mucho más eficaz, ¿no? Otra cosa también es, por ejemplo, que no tiene efectos secundarios en el sentido de que lo peor que te puede pasar es que estés bueno, como pesado, como muy equilibrado por dentro, como muy tranquilo por dentro. Es decir, lo peor, ¿no? Entonces, em, conseguimos también problemas, digamos, solución a esos problemas y además que duren mucho tiempo, ¿no? Porque estamos yendo a esa parte más profunda. Otra ventaja es eso, que no tenemos que contarle a esa persona desconocida mis problemas, sino simplemente trabajamos a nivel profundo, ella sabe cuál es su solución, cuál es su respuesta y podemos, a ver si me ayuda en ese sentido, podemos trabajar más concreto, pero trabajamos a nivel inconsciente. Otra cosa también que a mí también me gusta mucho es el poder mental. Yo creo que es importante que tomemos las riendas de nuestra propia vida. Me parece además genial que sea yo dueña de mi vida, que yo sea dueña de mis pensamientos, de mis creencias, que empiece a confiar en mí mismo, ¿no? Y justo eso es como un círculo vicioso, pero en positivo, porque eso hace cada vez que yo voy cogiendo más poder, que voy estando cada vez dominando más esa mente, teniendo más fuerza y dándome cada vez más cuenta de que está en mi mano cambiar el mundo, cambiar mi propio mundo. Entonces eso lleva a lo uno, lleva a lo otro. Es decir, cada vez tengo más herramientas, cada vez hay más resiliencia cuando tengo un problema y justo eso hace que se haga una bola, pero en positivo, ¿no? Que sea una espiral que cada vez de verdad yo me alegro cada día que pasa, que yo puedo trabajar con personas de todo tipo, de verdad, de todo tipo, desde de situaciones súper graves, súper desestructuradas, a otras personas con temas mucho más sencillos, mucho más fáciles. Y es increíble, es maravilloso, de verdad, cómo podemos evolucionar, cómo podemos salir de ahí y cómo podemos incluso llegar al punto, y os aseguro, y doy fe de ello, de que ya no tengamos un diálogo interno, que ya no estemos en ese run run constante de esto, de lo otro, sino que seamos capaces de controlar esa mente, de tener las herramientas correspondientes y sobre todo de ser felices. Dios mío, es que al final, ¿de qué se trata esto? Esto es, la vida es un regalo que deberíamos aprovechar como si fuese el último minuto de vida y cada día es un nuevo regalo. Entonces, creo que es una maravilla poder disfrutar, poder tener el control de mi propia vida y la responsabilidad de mi propia vida. Es decir, está en mi mano si yo sigo adelante, si yo hago algo para que esto cambie un poco, para que mi vida cambie y para que al final esté mucho más feliz, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente, pues también es para la depresión, como os he dicho al principio, podemos ya dar los primeros pasitos, las primeras avanzadillas y luego ir trabajando, dependiendo de la técnica que utilicemos, trabajando pues para eliminar creencias, para perdonar, para soltar lastre que tenemos y cargamos muchísimo lastre. También, como os he dicho antes, para el tabaquismo, por supuesto, para el dolor, para controlar el dolor. Y hablando con una doctora, una dentista con la que yo trabajaba, qué fácil es poder ayudar a una persona que tiene pánico al dentista y que por ese pánico al dentista a mí me ha llegado a contar que ha estado con un paciente hasta las 10 de la noche porque ninguna anestesia le servía, lo cual demuestra el poder mental que tenemos, ¿verdad? Es decir, que tenemos un poder mental tan grande que sencillamente con el miedo de lo que me va a poder pasar con esa aguja y lo que me va a hacer ese dentista, que una anestesia ni siquiera le sirva, por muy fuerte que sea. Entonces, si conseguimos quitar el origen, quitar lo más grave para esa persona, que es el miedo, se puede hasta ahorrar
si quiere, el pinchazo, porque podría trabajar perfectamente sin dolor, tal cual. Entonces, wow, hemos quitado lo más importante, o sea, lo más grave que tenía esa persona para ir al dentista. Ni que decir tiene que luego ya pueda ir tranquilo, relajado, disfrutando, disfrutando o yendo al dentista de una forma mucho más tranquila y de tomarlo con una serenidad absoluta, ¿no? De verdad, eso es lo más bonito, el poder quitarnos un miedo. Bueno, como digo, el parto sin dolor igual, el poder tener el niño sin más y ocuparme a tener el niño, a quitarme de una vez por todas lo que es esa creencia de que la mujer parirá con dolor. Pues no, podemos cambiar a lo mejor esa creencia y podemos por fin tener esos niños sin más, disfrutando de ese parto, ¿no? Y de ese alumbramiento, que es lo más bello de la vida, y quedarnos simplemente con eso. ¿Qué más? Autoconfianza. Si yo le añado a esa hipnosis, a ese trabajo con hipnosis, le añado una confianza del poder que tengo en ese momento, de la fuerza que tengo, aparte de que también es acumulativo, en ese momento lo que estoy haciendo es, wow, estoy generando también esa bola de la que hablábamos antes, acumulativa, donde cada vez me doy más cuenta del poder que hay dentro de mí, de cuántas cosas estoy aprovechando de verdad y de cuántos sueños estoy dejando sin cumplir. Por lo cual, siempre digo lo mismo, hay que seguir nuestros sueños, vamos a seguir los sueños, vamos a ir a por ellos. Entonces, esa autoconfianza, por decirlo así, nos sirve muchísimo con el deporte. Si yo a esto le añado lo que es las técnicas de alto impacto, que serían también uno de mis trabajos, soy instructora de técnicas de alto impacto, en concreto, por ejemplo, es caminar sobre cristales, es caminar sobre brasas, sobre fuego, es el firewalking, ¿vale? El arrow breaking, me gusta aquí, vamos a meterle un par de palabras en inglés, es decir, el romper una flecha, el doblar una barra de hierro, el partir una tabla. Si eso lo hago en un contexto con hipnosis por un lado, rompiendo creencias antiguas, y por otro lado, yendo a por mis nuevos sueños, a por mis nuevos objetivos, imaginaos cómo ese equipo, que además, digo, se está utilizando, yo no sé ahora mismo, yo sé que en Alemania se está utilizando dentro del coaching, se está utilizando dentro de incluso con grandes equipos, con el equipo de fútbol de Alemania están utilizando la hipnosis porque conseguimos un estado donde decimos, wow, aquí yo puedo, ¿no? Si además le amplío, le pongo PNL, le añado la técnica de alto impacto, pues está abordado, por decirlo así, bueno, para mi gusto, obviamente, ¿no? Entonces conseguimos un completo, un conjunto, y que al final es lo que en la introducción decía John, precisamente, es el viaje al corazón. El viaje al corazón del que, por cierto, acabo de volver. He estado en México una vez más, es la cuarta vez que ya voy casi en un año, y en el cual es un viaje donde doy varios cursos repartidos por México. En septiembre voy a volver, por si estáis por ahí. Entonces, en el viaje al corazón en concreto, lo que yo trabajo es hipnosis, muy importante. Trabajo la PNL, la programación neurolingüística, trabajo las técnicas de alto impacto y aparte de herramientas del coaching que podemos tener y diferentes trabajos para que, por un lado, rompamos y perdonemos y soltemos el lastre del pasado, tomemos conciencia de nuestro presente y luego a partir de ahí nos pongamos las pilas y vayamos a por todas, a por nuestro futuro. Y además al final, no solo a por un futuro de forma materialista, de forma egoísta, sino también contribuyendo y participando. De verdad, yo creo que al final es expandirnos, es crecer y es crecer nosotros mismos, pero también crecer contribuyendo y ayudando, pues como hace, por ejemplo, Mindalia Televisión, están siempre con este proyecto tan bonito de contribuir hacia un pequeño mundo mejor, ¿no? Y también nace de una pequeña idea que alguien se atreve, que tiene el valor de lanzarlo hacia adelante, y lo mismo pasa con la hipnosis, que conseguimos entrar en un estado donde poco a poco vamos cogiendo cada vez más confianza en nosotros mismos, en nuestros proyectos, en nuestros sueños, y seguir precisamente ese viaje al corazón que todos deberíamos seguir y que todos tenemos dentro de nosotros, ¿no? Entonces,
Otra de las, por decirlo así, de las ventajas, pues es, por ejemplo, reconocido oficialmente sería el estrés, también sería la pérdida de peso y la seguridad. Cogemos mucha confianza, mucha seguridad y donde, fijaos que yo los primeros sueños que empecé, pues tenía una lista muy grande de sueños, de cosas que romper y demás, y poco a poco ya vamos enfocando cada vez más claro y cada vez va a unas velocidades ya más vertiginosas, precisamente todos los proyectos que se van sumando, que se va creando, que se va generando y cada vez es más bonito, más grande, más amplio y, y más libre, porque al final lo que estamos consiguiendo con la responsabilidad, por un lado es hacernos responsables, dejar de echar las culpas a otros, pero poco a poco lo que vamos consiguiendo también es la libertad, ser libres, darnos cuenta y tomar conciencia de nuestro propio ser, de nuestra propia persona. Y a partir de ahí generar cada vez más todo aquello que nos llama, que nos late, que nos sale del corazón, ¿no? Por lo cual también la autoestima va subiendo, se va generando, o sea, yo, ¿qué os voy a contar, no? Y además que la hipnosis no es una técnica que se acaba de generar, que se acaba de crear, que acaba de salir de algún cajón desastre, sino la hipnosis es algo milenario. De verdad, tengo un libro en concreto de un grandísimo maestro alemán, que se llama así, bueno, Coach Tepperwein, y que es la alta escuela de hipnosis que salió hace 20 y muchísimos años, y en concreto donde habla precisamente de que es milenaria, que es que se ha encontrado escritos en Egipto, en la India, en Grecia, en Mesopotamia. Es decir, es algo que no es nuevo, sino que lleva siglos y siglos y siglos, miles de años, por decirlo así, en la cual se ha aplicado como una técnica eficaz que funciona y que además nos devuelve el poder otra vez a nosotros mismos. Entonces, me parece maravilloso, precisamente, porque nos sirve para todo tipo, sobre todo que sepamos que ya con un trance muy leve, muy sencillito, conseguimos un estado para una operación, con un trance sencillo. Es decir, no necesitamos una hipnosis profunda, absolutamente profunda, sino solo con un trance sencillo conseguimos ya eso. Entonces, imaginaos cuánto bien podemos hacer con ello. Y como repito, está en mi mano el que yo acepte esa hipnosis o no la acepte. Si confío en ese terapeuta, si tengo un buen terapeuta que tiene buenas herramientas, buenas técnicas y que no me va a dejar en la estacada, puedo desde otra metaposición, puedo trabajar a lo mejor un trauma, una violación, algo traumático, lo puedo trabajar desde un estado sin que me afecte y puedo trabajarlo y puedo sanarlo. Los últimos estudios en Alemania, como siempre, los últimos estudios se hicieron de personas que tenían un trauma muy fuerte, de algún caso, pues un trauma que, digamos, se les había quedado, por ejemplo, podía ser guerra, violación o cualquier cosa, y se les trabajó cómo explicaban, contaban, relataban todo ese hecho, pero bajo la influencia de una droga, ¿no? de un medicamento. Y curiosamente, con esa influencia y al relatarlo, se les iba quitando lo que era la ansiedad, el miedo, la angustia, y ya no tenían ese daño, ¿no? De alguna forma, ¿no? Seguían recordándolo, pero ya no tenían ese daño. Bueno, pues lo mismo se puede conseguir con una buena terapia, con una buena hipnosis, precisamente dejar que ese trauma se vaya quitando, se vaya trabajando y le demos las herramientas a esa persona que sufrió ese trauma a lo mejor de niño, que tenga ahora las herramientas para trabajarlo desde el adulto. Es decir, con eso conseguimos en ese momento una sanación. Por lo cual, como bien digo, para mí personalmente, que trabajo con hipnosis principalmente, me parece una técnica súper eficaz que combinada con otro tipo de terapias, con otro tipo de técnicas, es maravilloso porque podemos sanar, podemos ayudar que este mundo sea mejor y sobre todo al final podemos conseguir lograr nuestros sueños, ¿no?
podemos cambiar realmente la visión de nuestra propia vida y dejar de quejarnos, tomar conciencia de nuestra vida, de ser responsables y estar aquí y ahora disfrutando de cada momento. Como bien he dicho al principio del programa, yo creo que estamos aquí para compartir y no para competir. Yo creo que estamos aquí para hacer que este mundo sea un poquito mejor. Y creo que precisamente con esta herramienta podemos hacer que este mundo sea un poquito mejor, combinándolo con, a lo mejor, si tú eres terapeuta, con la técnica que más te convenzca, sea la alimentación consciente, por ejemplo, para el hecho de estar, para adelgazar, para comer mejor, para cuidarnos más, sea combinándolo con la programación neurolingüística, aprender a sanar, o incluso con una constelación familiar, o incluso con Reiki, haciendo una terapia, por ejemplo, de los 6 niveles, que sería de la PNL, y además combinarlo con un Reiki, combinarlo con una hipnosis y sanar, trabajar desde el lugar donde se originó, recuperar mi poder, recuperar mi fuerza, ir a por todas, ¿no? Eso es al final de lo que se trata, ¿no? Entonces, bueno, pues nos quedan unos minutitos para que vosotros también podáis hacer vuestras preguntas, evidentemente. Yo no sé cuántos minutos me quedan, pero ya supongo que me irán avisando. Así que, como bien digo, la hipnosis es, pienso, muy, muy eficaz. Es una técnica, no lo olvidemos, es una técnica, no es una magia, para nada, sino simplemente es una técnica que nos va a ayudar a encontrar al final mi camino, ¿no? Me va a ayudar a quitarme ese miedo, me va a ayudar a quitarme esa fobia, me va a ayudar a, por ejemplo, dejar de fumar, o vamos a ponerlo en positivo, aprovechar y vivir con libertad, por ejemplo. Vamos a enfocarlo, ya vamos a empezar a meternos un poco más en materia, decir, vamos a vivir sin humo, o mejor dicho, vivir respirando profundamente, aire puro. Así que bueno, nos quedan unos minutitos. Me imagino que hay ahora ya una pausa y podemos pasar a las preguntas que podáis tener vosotros por ahí. Sí, Inés, antes de pasar a hacer las preguntas, quiero hacer un pequeño recordatorio. Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad en todo el planeta. Una forma importante de colaborar con nosotros es suscribiros al canal de YouTube de Mindalia Televisión, ya que al hacerlo le estáis reportando a la plataforma de vídeos la importancia que tienen para vosotros nuestras informaciones, y YouTube las comparte con más personas en todo el mundo. Además, si crees que tienes información importante que compartir, quieres dar una conferencia o que te entrevistemos, entra en Mindalia Televisión en la sección Colabora, que está en la parte del menú superior de la página web, y rellena el formulario de ofrecer conferencias. Ahora sí, vamos a dar paso a las preguntas de todos nuestros espectadores en el chat. Para Inés, vamos a comenzar, Inés, con un momentillo. Judith Madrid desde Francia, perdón, que nos dice: cuando me hipnotizan, lo hacen en francés, que no es mi lengua materna. ¿Tendrá un buen efecto para provocar el cambio? ¿Cómo puedo saber que realmente estoy hipnotizada si cuando la persona está hipnotizándome pasan por mi cabeza pensamientos tales como ¿por qué él dice eso? O yo no creo estar en un estado de hipnosis. ¿Es bueno hacer un análisis yo sola después de haber sido hipnotizada? Porque no siento nada extraordinario cuando he hecho la hipnosis ericksoniana durante la sesión. Eso me hace pensar que no lo estoy haciendo bien. Si quieres, Inés, te voy repitiendo varias preguntas porque son varias Bueno, en una. o voy contestando de momento esta, por Ok, ejemplo, ok. porque es muy larga y me tengo que acordar de todo. Entonces, bueno, por ejemplo, esto es muy, muy importante. Además, me gusta que salga esta pregunta porque ese es el gran tema. Yo creo que es importante, sobre todo para la hipnoterapeuta también, que informe al paciente que no va a tener un estado de hipnosis donde pierde el conocimiento. Como digo, la palabra hipnosis está equivocada, por decirlo así. De hecho, se creó hace poco, hace 200 años, hablando del sueño, porque era un estado como el sueño, pero en realidad es un estado contrario al sueño. Si nosotros hiciéramos un encefalograma del cerebro, veríamos que son unas áreas completamente antagónicas, completamente contrarias de las que tenemos en el sueño. Es decir, en el sueño nosotros perdemos el
conocimiento, creamos fantasías, creamos historias y se activa un área en el cerebro que es totalmente diferente que el que tenemos en el estado de hipnosis. En el estado de hipnosis tenemos un área que es también de absoluta concentración, por lo cual es normal que yo me esté enterando de absolutamente todo lo que pasa a mi alrededor. Si yo comprendo el francés, que supongo que será en tu caso, que comprenderás el francés, no hay ningún problema porque estás comprendiendo, porque también está la voz, estás entendiendo lo que te está diciendo y, como digo, es importante por parte del hipnoterapeuta que informe de que siempre va a haber una interactuación de la mente consciente con la mente inconsciente. Y precisamente por eso es importante esa charla previa para decirte que te va a pasar, que te va a pasar, que te puede pasar en este caso de que entres, que te estés dando cuenta que no lo estoy haciendo bien o que a veces incluso puede pasar que digan, no, pues hay personas, por ejemplo, como he contado al principio, que tengan un problema de atención y que entonces digas, ay, yo tengo un problema de atención por lo cual yo no voy a entrar, entonces es cuando yo no acepto esa hipnosis porque como yo tengo un problema de atención, no sé si me explico, entonces digo, ah, pues entonces yo seguro que entro en ese grupo, ¿no? Entonces, ese es el tema, que yo creo que no me está ayudando, pero donde mejor lo voy a ayudar, y yo creo que, como dije también al principio del programa, en Alemania dicen por sentencia firme que el que ayuda tiene razón. Pues en este caso sería lo mismo. Si te ayuda, pues está funcionando. Así que no le des tantas vueltas, que esa es la parte lógica, racional que está luchando con la otra parte de sanación, que pueda ser el hemisferio derecho. Dejemos de darle tantas vueltas. Si te ayuda, te está ayudando, tal cual. Pasamos, si quieres, a la segunda pregunta. Gracias. Sí, empezamos, nos decía primero, cuando me hipnotizan lo hacen en francés, que no es mi lengua materna, ¿tendrá un buen efecto para provocar el cambio? Pues eso, yo pienso que sí, efectivamente. Yo pienso que si tú comprendes ese francés, aunque no sea tu lengua materna, pienso que sí. Luego nos dice, ¿cómo puedo saber que realmente estoy hipnotizada si cuando la persona está hipnotizándome pasa por mi cabeza pensamientos tales como por qué él dice eso o yo no creo estar en un estado de hipnosis? Porque precisamente estamos constantemente interactuando la mente consciente con la mente inconsciente. El estado, habría que aclarar cuál es el estado de hipnosis. El estado de hipnosis es un estado donde yo aún así me entero de absolutamente todo lo que pasa alrededor. Entonces, por eso, digamos, quitaríamos esa creencia de que sí que me estoy enterando de todo, por lo cual aún así seguro esté funcionando. Bien, la siguiente pregunta de Judith era, ¿es bueno hacer un análisis yo sola después de haber sido hipnotizada? Yo pienso que puedes hacer un análisis, por supuesto, ¿por qué no? Pero también a veces es esa parte analítica nuestra que quiere saber todas las explicaciones de todas las cosas. Y al final no es la que no me está ayudando a lo mejor a salir de esta situación, por ejemplo, ¿no? El analizarlo todo tanto, el darle tantas vueltas a las cosas. Por ejemplo, nos pasa con el alto impacto. ¿De qué me sirve saber exactamente qué pasa físicamente cuando yo camino sobre el fuego si de lo que se trata es aprender a romper esos miedos y caminar sobre ese fuego? Con eso es lo mismo que nos pasa con la teoría cuando salimos fuera a la calle. ¿De qué me sirve saber la teoría de cómo buscar trabajo si yo a la hora de la verdad tengo tantos miedos que me quedo en casa y no busco trabajo? Bueno, pues esto es más o menos lo mismo. No pensemos tanto. Bien, nos preguntan Siguiente. varios espectadores si tienes algún tipo de contacto, de email donde te puedan consultar o hacer consultas individuales. Claro que sí. A través del Facebook, que me muevo, ahí es donde publico todo y lo tengo bastante más activo. El Facebook, que también sería Inés Drexel, como el nombre, el título que veis ahí, y también inesdrexel.net. Ahí está todo mi contacto, mi teléfono, mi WhatsApp, mi email y mi Skype, y ahí sin problema podéis contactar conmigo. Bien, continuamos en este caso con José García desde México y nos pregunta cuáles son los inconvenientes de la hipnosis. Pues José García desde México, acabo de volver de tu tierra además, pues los inconvenientes, como hemos dicho al principio, son muy poquitos. Son inconvenientes, por ejemplo, en un caso de una persona que tenga esquizofrenia. Los inconvenientes son, por ejemplo, una persona anciana que tenga una demencia, que tenga un problema, un trastorno a lo mejor mental en este caso, que no me pueda seguir. Ese sería el inconveniente, que no tenga la capacidad ya
de seguir mis palabras, de comprenderme siquiera. En ese caso también un niño a lo mejor menor de 4 años es posible que tampoco me pueda seguir, no me preste atención. Entonces, digamos, son los principales inconvenientes que pueda tener lo que es la hipnosis como tal, aparte de lo que son los dichosos miedos que tenemos alrededor de ella por los mitos creados. Eso lo hemos comentado al principio del programa. Bien, vamos a continuar con Natalia Barón desde Colombia. Nos dice, ¿qué técnicas usarías con una persona con falta de memoria para potenciarla? Gracias. ¿Qué técnicas usaría? Bueno, es un poco difícil hablar así a distancia y sobre todo a mí me gusta mucho tener ese trato directo, el intuir, porque también trabajo de alguna forma con esa intuición, el saber un poco por qué, qué hay detrás de esa falta de memoria, qué es lo que está pasando, qué es lo que no quiero recordar y ver en concreto dónde se puede trabajar. Entonces, ¿qué técnica en concreto? Me parece un poco precipitado decir algo así al aire, o sea, sería un poco inventar, no me parece correcto. Bien, vamos a continuar con Constanza desde México, que nos pregunta, ¿la hipnosis requiere de varias sesiones para reforzar un trabajo específico o basta con una sesión para lograr un cambio profundo? La hipnosis puede ser con una sola sesión un cambio profundo, impresionante, y también puede ser que con unas cuantas sesiones se necesite, pues dependiendo un poco de lo bloqueada que esté la persona en el momento de trabajar. Es decir, es posible con una sola sesión, pero también puede ser que con 2, 3 sesiones para ya enfocarnos mucho más. Pero también es posible, de verdad, junto con una PNL o con un alto impacto, con una sola sesión, con un solo momento, donde conseguimos un cambio profundo. O sea, con una sola sesión. Vamos a continuar, seguimos en México con BLG Sánchez, que nos dice, nos hace dos preguntas. La primera es, ¿qué requieres para poder estudiar hipnosis y cuáles son los lugares certificados? Y por otro lado, Pues ¿cuántos tipos de hipnosis existen? Gracias. vale, pues en concreto, si eres de México, además, yo sé que mi maestro, Horacio Ruiz, tienen una convención una vez al año o dos incluso. En concreto, creo que están otra vez en marzo, pero no lo sé seguro, que van a México y el año pasado estuvieron pues, Horacio Ruiz, estuvo Aurelio Mejía y otros grandes, grandes maestros, donde en el plazo creo que de una semana más o menos daban un título formal, serio, de grandes maestros, de grandes profesionales, en concreto en México, pasando por México. O sea que ahí creo yo que lo que pasa es que luego también es cierto que una vez teniendo ese título hay que practicar mucho, porque la hipnosis es, aunque parezca que no, parezca que solo sea una meditación y demás, pero al final es algo muy serio y que requiere práctica. Eso sí que es importante. Pero yo sé que si quieres te puedes poner en contacto conmigo, luego yo te lo busco y os daría los datos de cuándo va a ser la próxima convención que van a hacer en México en concreto. Sí, y nos preguntaba también cuántos tipos de hipnosis existen. Tipos de hipnosis. Pues la verdad es que no sé si te diría cientos, miles, digamos, quitando aparte que está la ericksoniana, pero técnicas, hay muchísimas técnicas de hipnosis, porque dependiendo de cada persona, Milton Erickson, yo no sé si hablaríamos de miles de formas diferentes de conseguir que esa persona entre en un estado de hipnosis, ¿no? La hipnosis, además, vamos a desmitificarlo un poco, sería incluso un trance cuando estamos por la carretera y estamos viendo las líneas discontinuas que llega un momento donde nos quedamos como en un trance, seguimos concentrados, pero estamos como en un trance, ¿no? Entonces, técnicas hay muchísimas y, y es pues tener 3, 4, 5 que sean las que mejor nos valgan, que más nos sirvan y ya con esas trabajar. Al final trabajamos, lo normal es trabajamos con 10, 15 técnicas y con eso ya sería más que suficiente. Bien, nos vamos en este caso a España con Estefanía Saki, que nos pregunta, ¿cómo podría, mediante autohipnosis, modificar mis creencias de inseguridad en mí misma? ¿Alguna técnica que pueda realizar en casa? Pues hay bastantes técnicas, hay también alguna grabación en concreta donde de momento podemos aprender a
Pues estamos en lo mismo. Yo te invitaría a que me mandes un mensaje, yo te comento un poco por email si quieres o por Messenger, como quieras, porque hay algunas grabaciones que están muy bien, que se puede uno trabajar lo que es la autohipnosis y además la confianza en uno mismo, ¿no? Pero más que nada incluso trabajaría de dónde viene, trabajaría también un poco el perdón, porque muchas veces lo que tenemos ahí entraría un poco en Ho'oponopono, a lo mejor utilizando alguna técnica de Ho'oponopono, de perdonarme a mí misma, porque a lo mejor el origen puede ser que sea algo que yo no me he perdonado, algo que está ahí pendiente. Entonces, bueno, habría que ver un poquito, pero en principio sí, yo misma puedo ir poco a poco saliendo, confiando en mí mismo, con ejercicios diarios. Yo creo que además la mejor forma de trabajar es justo eso, ¿no? Es que cada uno tome las riendas de sus propias herramientas. Pero hay unas cuantas que se puede conseguir, claro que sí. Vamos a irnos a Colombia, en este caso con Eri CH, que nos pregunta, ¿se puede tener una sesión de hipnosis vía internet? ¿Tiene los mismos resultados? Por otro lado, ¿se pueden borrar todos los karmas y vidas pasadas con la hipnosis? Gracias. Bien. Esa es una pregunta donde discutimos mucho precisamente los que nos dedicamos a ello, porque mi maestro en concreto dice no, porque no hay ese rapport. Yo pienso que sí, porque al final es una autohipnosis. Hay muchos terapeutas que además pensamos que sí es posible, o sea, depende, digamos, el rapport es lo que es la conexión que hay dentro del terapeuta y el paciente, en este caso, en el cual vemos claramente cómo está entrando en un trance, cómo a lo mejor está viendo un movimiento ocular, cómo está participando de alguna forma. Y yo pienso que por internet también se puede conseguir ver ese rapport, ver qué es lo que está pasando con esa persona, aunque no lo sienta tan cerca, ¿no? Aunque no, digamos, a distancia, yo pienso que sí se puede trabajar, sí. Bien, vamos a continuar. Un momentito, que se me ha ido la pantalla. Nos pregunta Ari 2005 Ari desde Estados Unidos. ¿Puede la hipnosis ayudar a superar la falta de inteligencia emocional? Sé que no la poseo, pero no encuentro la forma de adquirirla. Gracias por tan interesante charla. Vale, yo ya empezaríamos a cambiar la palabra de sé que no la poseo, porque yo creo que eso de que sé que no la poseo no es correcto. Muchas veces nos hemos grabado con una creencia en la cual decimos yo creo que no soy capaz, que yo no soy inteligente emocionalmente, cosa que dudo muchísimo, porque creo que todos lo tenemos. Lo que pasa es que muchas veces estamos demasiado cargados de creencias que nos han dicho alguien y que son absolutamente falsas. Me parece una pena que eso, digamos, se nos quede tan grabado hasta tal punto que creemos que no tenemos solución, que nuestro caso es el peor de todos y que además no puedo salir de esta situación. Sí puedes, estoy convencida además que eres una persona con una inteligencia emocional, que lo mismo la tienes tienes unas desarrolladas evidentemente como todos y cada uno de nosotros y otras no las tenemos tan desarrolladas. Pero lo importante es que encontremos en ese viaje al corazón que digo siempre, que encontremos nuestro camino. Y nuestro camino puede ser desde, a lo mejor somos unos artistas y somos capaces, yo estoy hablando ahora además de personas concretas que yo tengo en mente, que de repente han desarrollado su inteligencia emocional a través del arte, que han desarrollado, como ahora mismo aquí estamos hablando de programas sin ánimo de lucro para un mundo mejor, de Kika, por ejemplo, que ha creado ahí, para aquellos que estáis en México, que ha creado huellitas en acción para sacar esos perros que hay sueltos en la calle, es decir, y ha sacado ahí su inteligencia emocional. De esta forma hay un montón de posibles formas donde podemos sacarlas hacia adelante para un mundo mejor, para darnos cuenta cuál es nuestro destino. Imagínate por un momento si el mundo no tuviera el dinero, ¿y qué pasaría? ¿Qué serías tú? ¿A qué te dedicarías? Pues a lo mejor ahí está tu inteligencia emocional. Así que, de verdad, no acepto, por decirlo de alguna forma, que digamos que no tengo inteligencia emocional. Sí que la tienes, pero quién sabe cuál de ellas. Y quién sabe quién te grabó eso en la cabeza. Entonces vamos a trabajar mejor la autoestima, me quiero, me acepto y voy a buscar qué sería lo que a mí me gustaría hacer si en este mundo no existiera el dinero.
Seguimos con Natalia Barón desde Colombia. Nos dice, ¿en qué puede estar fallando el hipnólogo si no logra con todas las técnicas que muchos de sus consultantes no superen sus dificultades? Pues para empezar, no me gusta hablar de otros, no tengo ni idea a lo que se dedica ese hipnólogo, ni de la formación que pueda tener él, para nada. Yo, como bien he dicho al principio también, en algunos casos no funciona. Es decir, no siempre conseguimos un estado de hipnosis, por el motivo que sea. Hay personas que les cuesta muchísimo más, hay personas que no acceden o que están bloqueados o lo que fuera, ¿no? Entonces, sí que digo que es importante, y eso sí que por desgracia me lo he encontrado, es que hay muchas veces se hacen algunos cursillos dados por no tan profesionales y nos olvidamos de que la hipnosis es algo de verdad que fueron muchos meses de formación, muchísimos, y además salíamos de la formación no diciendo ya domino la hipnosis totalmente, sino de ahí todavía quedaba muchísima, muchísima práctica para que sea algo fluido y para que sea algo que de alguna forma parezca como que no pasó nada, pero pasó todo. Entonces, no sé en qué puede fallar ese hipnólogo en concreto, pero sí que sé que es mucha práctica y eso es muy importante, de verdad, que haya práctica y que haya también mucho feedback, que haya mucho trabajo interno, que también creo que es muy importante, que nosotros mismos seamos los primeros, que nos trabajemos la humildad, que nos trabajemos que no somos ningún gurú, que no somos ningún mago, que no somos aquí alguien que tenemos la varita mágica para hacer que tú cambies tu vida. Y creo que eso es lo primero también, ¿no? La humildad creo que debería ser lo más importante, sobre todo en estas profesiones, que seamos personas humildes y que tengamos mucho conocimiento y mucha práctica. O sea, es decir, algo que pueda aprender cualquiera con práctica, con conocimiento y con experiencia y con empatía, que también, por desgracia, en este mundo a veces falta la empatía. Así. Vamos a continuar. Nos vamos a Suiza con Marlene Rossi, que nos dice, ¿cómo sabría si la hipnosis me sirve para hacerme una operación del cuello de mi vejiga? Pues porque el hipnólogo que te vaya a hacer esa hipnosis hará varias pruebas donde, por ejemplo, te pellizca o donde, por ejemplo, pues algún lugar que suela doler mucho o te clava una aguja de un lado a otro y si no lo sientes, si no te duele y ya te he hecho varias prácticas, pues sabrás que te puede hacer esa hipnosis sin problema. Nos vamos otra vez de nuevo a México con Lupita Morales, que nos pregunta, ¿existe la autohipnosis y cómo sería? La autohipnosis es siempre la hipnosis. Es decir, yo lo único que hago es soy un facilitador que consigo que tú entres en ese estado de autohipnosis. Hay varias técnicas de autohipnosis. Por ejemplo, una sería mirando mi mano, respirando, imaginarme como los ojos volteados hacia arriba y poco a poco voy soltando, voy relajando el resto del cuerpo, se va acercando, me imagino que es una estrella que cada vez es más grande, que se me va acercando a medida que se va acercando la mano, llega la estrella cada vez más grande y cuando ya llega la mano a mis ojos se caen y entro en un estado de trance profundo, por ejemplo. Sería grabártelo, sería hacerte por ejemplo, esa imagen y entramos también en un estado de hipnosis. La hipnosis siempre es autohipnosis, pero es practicar, digamos, con, por ejemplo, este ejercicio en el libro de Horacio Ruiz, en concreto el Hipnosis y Autohipnosis, creo que se llama, que es su primer libro. Ahí tiene algunos trucos, algunos ejemplos donde puedes hacerte tu propia autohipnosis. Continuamos con Ana Morales Castillo desde Ohio, Estados Unidos. Nos dice, mi hija comenzó como viendo y escuchando cosas. La llevé a terapia, dijo que era esquizofrenia. Imagino el terapeuta que las vio. Resulta que tiene un regalo espiritual, pero me da miedo llevarla a hipnosis. ¿Qué puedo hacer? Pues precisamente en este caso, como un terapeuta, un psiquiatra, un psicólogo la ha detectado o la ha definido la esquizofrenia, tendría cuidado, porque justo es una de las contraindicaciones donde lo que podemos hacer es despertar precisamente ese estado, por algún motivo, digamos, habrá hecho un diagnóstico y por algún motivo, digamos, habrá
detectado esa esquizofrenia. Yo ahí tendría, desde luego, cuidado, porque justo con la hipnosis no trabajaría. Vamos a continuar con Jazz Gutiérrez desde México. Nos dice, me gustaría que a mi chica, a mi niña de 6 años le dieran hipnosis. ¿Hay algún lugar por acá en septiembre que viene? Me gustaría estar presente. Gracias, saludos. Pues igual, por favor te pido que estemos en contacto, que a través de mi Facebook o me contactes a través de Internet, pero prefiero por Facebook porque así ya lo voy guardando para apuntarse a la lista tanto sea, voy a estar en Guadalajara, Tepatitlán en concreto, voy a estar en Zacatecas, voy a estar también lo diré, en San Luis Potosí y probablemente también en Ciudad de México. Entonces, por favor, ahí sería bueno que para que yo me vaya organizando, para ir apuntando en la lista las personas que luego están coordinando y ya los datos para que tengamos ya la lista completa y ahí podemos trabajar tanto en sesión individual como lo que pueda ser al curso, por supuesto. Vamos con Dorimar Gutiérrez desde Venezuela y nos pregunta, ¿hipnosis es lo mismo que regresión? Y si no lo es, ¿cuáles son las diferencias? Vale, hipnosis es una técnica en la cual estamos en ese estado de trance, que sería un nivel más de trance, por decirlo así, un nivel más bajo de frecuencia en ese sentido. Y la regresión es una técnica dentro, que sería, por ejemplo, PNL, en la cual hacemos una regresión a esta vida, a la infancia, donde vamos poco a poco, donde estoy indicándote para que vayas bajando, bajando, bajando y además con la PNL trabajar pues, los posibles traumas que vayan surgiendo. Esa es la diferencia. Continuamos con Natalia Manchón desde España. Nos dice, ¿se puede trabajar como hipnoterapeuta si no se es psicólogo? Sí, de hecho, en Alemania oficialmente puedes trabajar sin ser psicólogo como hipnoterapeuta y en España de momento también podemos trabajar como hipnoterapeuta sin ser psicólogo. De hecho, yo he trabajado en una consulta médica y también con un dentista, o sea que sí, se puede. Bien, vamos a hacer un pequeño recordatorio antes de seguir con las preguntas. Simplemente si quieres ayudarnos, te voy a pedir unos pequeños gestos con los que puedes hacer un gran bien. Pulsa el icono de la mano hacia arriba en esta conferencia, es el símbolo de me gusta de este vídeo en YouTube. También puedes hacer un comentario positivo del mismo. De esta forma, colaboras con Mindalia y consigues que estos vídeos lleguen a muchas personas en todo el mundo. Por otro lado, te animamos a que te suscribas al canal de YouTube de Mindalia Televisión si no lo has hecho aún. Es un gesto muy sencillo y una gran colaboración para todos nosotros. Seguimos recibiendo ya preguntas para Inés, las últimas ya de la velada. Continuamos con Adriana Zamora desde México, que nos dice, ¿la hipnosis sirve cuando tienes un bloqueo en la infancia? Sí, precisamente la hipnosis sirve cuando tenemos un bloqueo en la infancia porque también nos ayuda a veces a recordar, a veces a sanar, a veces a perdonar y sobre todo para seguir adelante. Claro que sí, la hipnosis y con la técnica, a lo mejor en este caso que sería la PNL, podríamos, y a lo mejor Ho'oponopono, podemos perfectamente trabajar ese bloqueo que tenemos de la infancia. A veces que no recordamos, de cosas que no recordamos nada, pues podemos trabajar por qué ya no recordamos nada. ¿Qué pasó? Seguimos en México. Nos dice, perdón, desde Italia, Mónica Vaca. Y también nos pregunta AMC de Italia, es una pregunta pareja. En este caso vamos a decir la de Mónica, pero las dos preguntas son lo mismo. Nos dicen, ¿con hipnosis puedo saber por qué no puedo tener hijos? Tengo 42 años. Podría ser que podemos averiguarlo, podría ser que tenga un bloqueo, porque además, evidentemente, igual que las enfermedades son, a mi modo de ver, son un reflejo de algo que está pasando dentro de mí, pues también es posible que haya dentro de mí algo que no, estando todo bien, estando todo correcto, no permita que tengamos hijos, ¿no? Entonces sí, podríamos trabajar con hipnosis, podríamos ver qué es lo que está pasando ahí, por qué me estoy bloqueando, por qué no permito a lo mejor esa nueva vida en mi propia vida. Podríamos trabajarlo. Nos vamos en este caso a Estados Unidos con Norma Martínez, que nos pregunta, ¿se puede ayudar a una persona con Alzheimer a través de la hipnosis?
En el caso del Alzheimer, precisamente es lo que comentaba. El Alzheimer no me va a poder seguir esa persona, no es magia. Esa persona no está en ese momento siguiéndome, no está trabajando directamente conmigo y además es un caso que lo tengo muy, bueno, Alzheimer no, pero demencia, en mi caso, mi padre concretamente, y no me puede seguir esa persona. Esa persona no me puede, no sigue las indicaciones que yo le estoy dando. Entonces no participa, por decirlo de alguna forma, en ese trabajo. Entonces, por ese motivo, no es aquellas personas donde no me funciona la hipnosis. Bien, vamos ya con la última pregunta de la noche. Nos dice Eric CH desde Colombia. ¿Conoces en Medellín algún colega que nos pueda tratar? Muchas gracias. Pues si no me equivoco, este Aurelio Mejía se dedica a ello. En Medellín en concreto, no, porque creo que eran otros sitios, pero vamos, yo si quieres también lo mismo, me mandas un mensaje y te lo busco, ahí tengo dos compañeros que hicieron conmigo, se formaron en Miami, de la PNL, que trabajan lo que es la hipnosis. En concreto, no sé, ahora mismo Bogotá, Medellín, lo tendría que mirar, pero me mandas un mensaje, igual, me haces amigo mío de Facebook y hablamos y te mando los datos. Pues muchas gracias, Inés, por toda esta información que ha sido compartida en directo con personas en todo el mundo, en muchos países, pues como Francia, Perú, Colombia, México, España, Argentina, Chile, Estados Unidos o Chile también. A todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindalia en directo, muchas gracias por vuestra importante participación. Recordaros que esta conferencia podéis verla de nuevo en diferido en www.mindaliatelevisión.com. No olvidéis también compartirla en vuestras redes sociales. Antes de terminar, siempre damos un minuto de recibo para que nuestros invitados se puedan despedir de todos vosotros. En este caso, Inés, cuando quieras, puedes despedirte de toda esta gente que nos está viendo. Sí, muchísimas gracias de verdad, sobre todo también a vosotros, a Mindalia, de ser un ejemplo de que estáis siguiendo vuestro corazón, de que seguís vuestros sueños, de que tenéis el valor, además, de dar ese primer paso, de lanzar esa lanza y de llegar tan lejos porque os conozco desde el primer momento. Muchas gracias también a todos vosotros, aquellos que ya estáis ahí escuchando, que ya tenéis esa inquietud de cambiar algo en vuestra vida y a todos aquellos que seguís vuestro corazón. Así que me encantaría conoceros a vosotros. Mi nombre es Inés Drexel, inesdrexel.net. Nos vemos en Facebook y en privado también me podéis mandar mensajes, emails y demás. Así que muchísimas gracias por esta gran oportunidad. Gracias. Muchas gracias, Inés. Vamos a finalizar ya la conferencia. Recordaros que en mindaliatelevisión.com, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita, podéis encontrar información de Mindalia.com y mindaliatelevisión.com para informaros de novedades, programas en directo o para hacerte voluntario de la ONG Mindalia.com si es así como lo deseas. Recordaros también que podéis colaborar con nosotros suscribiéndoos al canal de YouTube de Mindalia Televisión. Como hemos dicho, un pequeño gesto, pero una gran colaboración para todos nosotros. Para finalizar, a todos los que hacéis posible Mindalia, muchas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.